Buenos días, estamos aquí en los miércoles de vida sistémica. Es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes y los invito a que hagamos una conversación de este tema. Vamos a seguir con el tema de si ocupo mi lugar en mi vida, y mientras ustedes se van conectando y nos vamos saludando y vamos estableciendo esta conversación, los quiero invitar al taller de este viernes 14 de febrero. Tenemos taller de constelaciones aquí en Transformación Sistémica en Saltillo y son bienvenidos. El taller es de las 4 a las 8 de la tarde y Bert Hellinger dice que en un taller de constelaciones familiares hay 4 maneras de trabajar. De manera que todos los que asisten a un taller de constelaciones familiares trabajamos. Él dice que una de las formas es la persona que viene a constelar y que expone su situación y que se desarrolla la constelación de su tema. La siguiente forma es las personas que ayudan como representantes, que acompañan a esta persona que constela y que sirven como representantes. No es casualidad que a un representante le toque representar lo que representa. Normalmente genera risas, genera asombro, genera sorpresa el que nos escojan a representar algo que tiene que ver totalmente con la manera en la que nos relacionamos o en la que vivimos o lo que ha sucedido en nuestro sistema familiar. La siguiente forma es la persona que solamente observa. Nuevamente no es casualidad que estés en este taller de constelaciones con estas personas y con estos temas. Y la siguiente forma es el que dirige la constelación. También no es casualidad que yo como consteladora reciba determinados temas con las personas que vienen a tratarlos y las personas que vienen como observadores. De manera que esta es la riqueza de un taller de constelaciones familiares, que todos trabajamos en lo personal, aunque estamos al servicio de las constelaciones de las personas que vienen a hacerlo. Bueno, esto es el viernes. El sábado y domingo te invito a que te integres a la certificación internacional en constelaciones familiares. Si tú quieres ser constelador, si ya eres terapeuta y quieres trabajar estos actores, estos enredos, estas situaciones difíciles que hay en la vida de las personas y que muchas veces se trabajan de diferentes maneras y que no se encuentra la solución, porque hay un trasfondo transgeneracional, las constelaciones familiares te ayudan mucho y apoyarían en mucho tu terapia. Todas las terapias trabajan de diferentes maneras y la terapia en constelaciones familiares es la única terapia que yo conozco que trabaja de una manera transgeneracional por el mismo campo de la persona. Hay terapias que trabajan transgeneracionalmente por interpretación del terapeuta. Sin embargo, a mí en lo personal me encanta que el cuerpo de la persona, que el campo de la persona sea lo que reporte, porque el cuerpo no miente, tiene guardada la información. El cuerpo, acompañado de este campo morfogenético, tiene toda la información de tu sistema familiar y la de tu vida propia. Entonces, si tú quieres apoyar tu terapia con este tipo de acercamiento, eres bienvenido. Tenemos el módulo de el material didáctico en el trabajo en constelaciones familiares. Si te interesa tomarlo como solo el módulo, lo puedes hacer, y si te interesa integrarte a la formación, eres bienvenido también. Todos los informes los encuentras aquí en nuestra página. Bueno, pues el tema que vamos a seguir tratando el día de hoy es si ocupo mi lugar en mi vida. Ayer y antier trabajé en Monclova, antier en la tarde y ayer en la mañana, y de regreso de Monclova venía yo pensando en este tema de cómo ocupamos nuestro lugar en nuestra vida. Y me di cuenta de que he hablado con ustedes, hemos conversado de cómo ocupo mi lugar con mis padres, en mis relaciones, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos. Y lo que hoy quiero tratar es cómo ocupo mi lugar conmigo mismo. Probablemente este sea el principio de poder ocupar mi lugar
ante mi familia y en mis relaciones, en mi trabajo. Y lo primero que me gustaría decirles es que cómo puedo ocupar un lugar afuera si no me doy yo mi propio lugar. ¿Y cómo sería esto de darme mi propio lugar? Bueno, pues vamos a suponer que si una persona se siente mal físicamente, vamos a suponer que tenga una gripa, una gripota de esas que te hacen no querer hacer nada. Si tú ves a una persona que se siente así y tú quieres a esa persona, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué le ofrecerías? Muy probablemente si le dices a la persona, si la ves con esta gripa, le dices en qué te puedo ayudar y por qué no te vas a descansar, para de lo que estás haciendo y tómate un tecito, descansa, en qué te puedo ayudar con lo que estás haciendo para que tú puedas descansar. ¿Qué le dirías tú? Esto es lo que a mí se me ocurre y bueno, pues dejarla que se recupere, que viva su malestar, pero acompañado por mí. Muchos de nosotros cuando nos sentimos mal, físicamente hablando, no nos hacemos caso, ¿cierto? ¿Te pasa? ¿Te suena conocido? No nos hacemos caso y viene el minimizar el malestar. Puedes decir, es que tengo muchas cosas que hacer. Hay mamás que hasta dicen, yo no tengo derecho a enfermarme porque, y mis hijos, hay veces que decimos, ya se me va a pasar, sí me siento mal, pero ya se me va a pasar. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no tratarte con cariño? ¿Por qué no decirte eso que tú le dirías a la otra persona cuando la ves que se siente mal? Y decirte a ti mismo, descansa y apapacharte y dejar que te apapachen, ¿verdad? Porque esto es darme mi lugar a mí mismo, es respetar mi malestar y darme lo que necesito. Ocupar el lugar ante otros es exactamente tomar mis funciones y ocupar mi lugar ante mí es tomar mi función de cuidarme y acompañarme. Dime si esta información está clara, si te aporta, si tienes alguna aportación tú, algún comentario o alguna pregunta. Cecil dice, estaría al servicio de esta persona. Adi Rocha, ayudarle a que descanse y se tome tiempo para que se mejore. Y entonces a nosotros mismos esto sería excelente, acompañarnos, darnos tiempo de descansar, darnos tiempo de apapacharnos. Ahora, ¿qué sucede? Hay gente que es demasiado comodina y que hace esto constantemente, ¿verdad? Esta es una posición ante la vida, pero no estoy hablando de llegar a este extremo. Estoy hablando de darle mi lugar a mi malestar y darle mi lugar a lo que yo necesito. Ser consciente y poder acompañarme. Porque esto es cierto que si yo no me doy mi lugar, ¿por qué espero que los otros me lo den? Si yo no me doy el cariño, ¿por qué espero que los otros me lo den? Los otros ven cómo me trato yo y los demás actúan en consecuencia de eso. Pareciera que no, pero actúan más en consecuencia de cómo me trato yo a mí mismo a que cómo los trato a ellos. Porque se siente el precedente. O sea, es como decir, ellos se merecen que yo los trate muy bien y yo no me merezco ser bien tratada. Sí queda clara esta referencia de cómo la gente, por medio de cómo yo me trato, es como la gente me va a tratar a mí. Entonces, si nosotros venimos de una educación en la que te han dicho, pórtate bien, no digas lo que sientes, no expreses el enojo, y aquí haría yo una diferenciación en cuanto a la expresión de las emociones.
de acuerdo al género. Por ejemplo, a las mujeres nos han enseñado a no muestres el enojo porque si estás enojada te ves fea, ¿no? O las mujeres no se enojan. Y en el caso de los hombres, a lo que se les ha limitado es a sentir, ¿verdad? A expresar el amor, a sentir el cariño, a expresar este cariño. Entonces, esta educación por géneros podemos observar cómo nos afecta en la manera de relacionarnos con nosotros mismos. Pero entonces, como a las mujeres se nos ha limitado en cuanto al enojo, ¿qué sucede cuando sentimos la libertad de ser nosotras mismas? Y esto sucede cuando te relacionas con una pareja. Normalmente cuando la relación ya es afuera, cuando te casas más, porque entonces ya es tu casa, ya son tus reglas, y la mayoría de las mujeres somos muy intensas con la pareja. ¿A qué le llamo intensas? A que todo esto que no se nos permitió expresar antes, aquí sentimos que podemos expresarlo, porque pues es lógico, es nuestro territorio. ¿Y a los hombres qué sucede? No se les permitió expresar, por ejemplo, la tristeza, los hombres no lloran. Y entonces, ¿cómo se manifiesta cuando ellos salen de casa? Bueno, pues son peleoneros, van manejando y se pelean con algunos, pueden ser agresivos con la pareja, y entonces ejercen esta agresividad por medio del control, por ejemplo, económico, ¿no? No expreses la tristeza, se convierte en una forma agresiva de relación, y un hombre ejerce el control por medio del dinero, por ejemplo, si él es el que más aporta. ¿De qué otra manera podría ejercer ese control agresivo con la mujer? Enojándose. Enojándose cuando no se hace como él quiere algo. Enojándose cuando no se hace como él quiere las cosas. Y por ejemplo, poniendo límites a la mujer de lo que quieres hacer, a dónde quieres ir, a dónde quieres salir, porque ejerce un control del tiempo y de las actividades de la mujer. Esto, pues como podemos proyectarlo, genera un problema en la relación de pareja. Entonces, el objetivo de hablar de este tema es que regresemos a nosotros mismos, que nos demos nuestro lugar. Si yo me permito a mí misma, hoy no me siento bien, hoy no estoy triste, por ejemplo, y dejarme sentir la tristeza. Si yo me dejo sentir la tristeza, esto no puede ser un periodo muy prolongado si me permito sentir mi tristeza. El problema, por ejemplo, con las tristezas que se prolongan, vamos a suponer que yo me permito sentir mi tristeza y que esta tristeza se prolonga y se convierte en una depresión, aquí ya puedo ver que se está juntando con las tristezas de otras situaciones o de otras personas. Aquí podría yo ver que no resolví algunos duelos de pérdida de trabajo, de que perdí la salud de alguna manera, perdí a mi papá, perdí a mi mascota, etc. Que no he elaborado bien los duelos de mis pérdidas, y entonces se junta esta tristeza que me estoy permitiendo sentir con aquellas tristezas. ¿Cómo puedo yo vivir la tristeza de este momento? Bueno, pues si me escucho decir todo me sale mal, todo me da tristeza, es que siempre me pasan cosas tristes, ubícate en el presente, y di, hoy me siento triste y me permito sentirme triste hoy. Porque si tú generalizas,
Esto te trae la inercia de todas las situaciones en las que has estado triste. ¿Y cómo lo proyecta? Lo proyecta al futuro con tristeza. Dime si queda claro cómo hacerlo para identificar la emoción que tienes el día de hoy o la emoción que tienes en el momento. Por ejemplo, si estás en una discusión que te lastima, que te hace sentir triste, que tienes ganas de llorar, puedes decirle a la persona, bueno, pues necesito llorar un momento porque esto que está pasando me duele mucho. Y lloras y retomas la conversación, puedes decir, ahora sí, ya puedo hablar, porque ya expresé esta emoción que estaba en mi cuerpo. Pregunta Cecil. Cuando se siente que es una pérdida de tiempo el permitir tomarse un descanso, ¿se debe a no tomar mi lugar? ¿A no darme mi lugar? Claro. Se debe a no darte tu lugar porque te enseñaron a no escuchar tu cuerpo, porque seguramente en tu educación estaba este término de no hacer nada es perder el tiempo, justo como lo estás diciendo. Y entonces tu mamá o tu papá querían que todo el tiempo estuvieras haciendo cosas. Te voy a poner un ejemplo. Si eres el ama de una casa y tienes a alguien que te ayude en la limpieza, y tienes a alguien que te ayude en la limpieza porque tú quieres dedicar tu tiempo a otra cosa, es ilógico que tú te pongas a hacer la limpieza que le correspondería hacer a esta persona. Pero muchas veces no podemos dejar que la persona lo haga. Si no sabes delegar, quiere decir que has vivido en mucho esta situación. Entonces, aprender a delegar y a distinguir lo que me corresponde hacer y lo que no me corresponde hacer es ocupar mi lugar. Me merezco descanso, me merezco después de comer sentarme un rato, reposar la comida, o en la noche que yo llego no seguir a lo mismo en la casa, sino sentarme a ver una película, simplemente a estar, porque también ver una película es hacer algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te puedes sentar y estar y contemplar? Y contemplar lo que te rodea, punto. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta, Cecil? ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, en nuestro mayor indicador de si ocupo mi lugar o no ocupo mi lugar es el cuerpo. Y el cuerpo me dice, por ejemplo, si todo empieza con la tensión. ¿La tensión de dónde viene? Viene del estrés. Todo empieza con esto. Tú andas estresado porque vas a tener un curso, por ejemplo, y quieres tener todo listo, quieres tener todo bajo control. Esto genera un estrés. Si tú lo dejas salir de alguna manera, por ejemplo, ay, estoy estresada y me he movido mucho y ay, me duele la espalda, ¿no? Y entonces te detienes un momento y dices, me duele la espalda, bueno, y dejas salir el estrés, dejas salir la tensión. Ahí te estás dando tu lugar, estás ocupando tu lugar, haciendo este movimiento, identificando que te duele la espalda. Ahí me estoy dando mi lugar, estoy identificando lo que mi cuerpo siente y le doy este movimiento. Si yo no le doy este movimiento, es una energía que no se está liberando. Las emociones no son cosas, las emociones son energía. Entonces la energía de estrés, lo que va pasando es que se va haciendo más densa. La energía es sutil, ¿verdad? La energía en su forma natural es una energía sutil, tanto que no la podemos ver y no la podemos tocar, aparentemente. No podría yo decir, aquí tengo una bola de energía, aunque si hago el ejercicio y
me concentro en sentir la energía, sí puedo sentir que aquí tengo una bola de energía. ¿Cómo me lo reporta el cuerpo? Tengo estrés, digo, ay, me duele la espalda, lo muevo y se me quita. Pero si no me detengo a darme mi lugar y me sigo y sigo haciendo las cosas, ¿qué va pasando con mi espalda? El estrés ya se convirtió en tensión. Esta tensión, ¿qué es la tensión muscular? Que ya se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo se pone el músculo cuando hay tensión? Duro. Duro. Se empieza a endurecer. Esto quiere decir que esa energía de esa emoción ya se está manifestando en el cuerpo. Se empieza a endurecer. Después, si tú no le haces caso, no relajas, tratas de buscar, te das un bañito caliente a que esto se relaje, ¿qué sucede? Ya está duro el músculo. ¿Y cuál sería el siguiente estatus del músculo? Dolor. Y si alguien te toca o tú mismo te tocas, por ejemplo en los hombros, alguien se ha hecho este movimiento y dice, hoy tengo una bola aquí, tengo una bola, entonces ya no solo está tenso, sino ya se materializó y se hizo ya la bola mucho más. Entonces la emoción que se convirtió en estrés, que se convirtió en tensión, que se convirtió en dureza, ya se hizo una bola. Y después se puede convertir en una enfermedad, porque esta bola no es una situación normal de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí se pueden juntar ciertos microbios que se juntan nuevamente con otras emociones y generan una enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos en sentido regresivo para ver cómo sería ocupar mi lugar? No dejo que llegue hasta acá, ¿verdad? Me miro. ¿Han hecho este ejercicio con otra persona de decirle te veo? ¿Y cómo se siente cuando la persona te dice te veo? Es muy agradable. Ayer una chica que está en Sanando lo Propio nos compartía de cómo su esposo le dijo que ahora la amaba más porque le gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo, cómo se había transformado. Y entonces esto es el que otro te diga te veo, te amo, ¿verdad? Nosotros con nosotros mismos, no dejar que llegue hasta acá, sino decirte a ti misma, te veo, te acompaño en tu tensión, en tu estrés y lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues estás estresada. Sí, el estrés es bueno mientras te lleva a actuar y hacer lo que necesitas hacer, y entonces identifico que ya hice lo que tenía que hacer y ahora puedo relajarme. Si mi curso es 3 días después, bueno, pues entonces hoy me relajo en esto, mañana, hoy hago esto y me relajo, mañana hago esto y me relajo. Esto es darme mi lugar. Me doy mi lugar en mi trabajo y me doy mi lugar en mi descanso. Me acompaño a mí misma en mi trabajo y me acompaño a mí mismo en mi descanso. Díganme si les aporta. Sí, dijo gracias, me queda claro y me suena familiar. Sí. Entonces es darme permiso de sentir las emociones. Muchas veces ni siquiera identificamos qué emoción estoy teniendo. Esto es iniciar a conocerme, a cómo funciono, cómo reacciono, y me permite ir haciendo un mapa de mis disparadores, que me dispara determinada emoción, que me dispara el enojo, que me dispara la tristeza, que me dispara el no querer estar. Y entonces voy conociendo
cómo actúo, cómo reacciono ante los estímulos externos. Voy conociéndome. Si me conozco, me puedo dar mi lugar. Entonces, el tema de hoy, cómo ocupo mi lugar en mi vida, cómo ocupo mi lugar ante mí misma, ante mí mismo. Me puedo querer, me puedo acompañar, puedo reconocer que hay cosas que me ponen tristes, puedo reconocer que hay cosas que me hacen enojar, puedo reconocer que hay cosas que me hacen estar alegre, porque también en las familias hay ciertos comportamientos que se permiten y ciertos comportamientos que no se permiten. Por ejemplo, hay familias en las que no se permite estar enojado. ¿Cómo vas a estar enojado? Pero entonces se cae en la falsa alegría. Y puedo elegir lo que me hace bien, por ejemplo, no comer algo que sé que me va a hacer daño. Ajá, sí. También eso tiene que ver. Claro, porque entonces si me conozco, ya sé que puedo elegir que eso que me voy a comer no me hace bien, ¿verdad? Y si me cuido a mí misma, entonces digo, no, pues eso no me lo voy a comer porque no me hace bien. Si como quiera me lo como. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tu interno? ¿Qué le estás no diciendo a tu niño interior? Que no me cuido, que no... Que no es importante. No es importante lo que sientes. No, no, hombre, no. Cállate, no me estés diciendo. Porque además, muchas veces pasa que porque no lo vemos, creemos que no pasa. Entonces, esto que dice Lucy, quiero comerme algo que sé que me hace mal. Y entonces, ¿cómo actúa el pensamiento en ese momento? No, pero a lo mejor me lo como y esta vez no me va a hacer mal, ¿verdad? Sí, pero vale la pena. Y sí vale la pena, porque si vale la pena, pues entonces te lo comes. Ajá. O sea, si el malestar vale la pena, la cosa es pensar si esta repetición no va a afectar tu salud. Exactamente. Sí. Entonces, aquí convendría pensar qué me estoy comiendo, de qué tengo hambre. Por ejemplo, dime el alimento. Pan, galletas. ¿Y cómo te afectan? Que si como todo lo que quiero, si como poquito está bien, pero si como todo lo que se me antoja, pues me puede doler la panza. ¿Y por qué te duele la panza con las galletas y el pan? No sé, por tanta harina. ¿Por tanta harina? Y azúcar. Y azúcar. Entonces, ¿qué te haría falta comer en la vida? No comer aquí, sino en la vida. Dulce. Dulzura. Entonces es decirle a Lucy, sé que necesitas dulzura. Y entonces te juntas conmigo y me dices, Leti, ¿me das un abracito? ¿Sí? Te juntas con tu mamá y le dices, ¿me abrazas un momentito? O con tus amigos, o simplemente, por ejemplo, a mí ver una flor me inspira una dulzura tremenda. Me digo todo lo que tuvo que hacer la plantita para que diera su florecita, ¿no? Y me dan ternura, me dan dulzura. Entonces, situaciones así que a ti te den la dulzura. Y entonces te comes la galleta y el pan en la medida que no te hace daño y te alimentas de dulzura de otra manera. Hay que aprender a darnos las emociones de una manera sana también para nosotros, porque vamos a poner el ejemplo del enojo. Vamos a poner el ejemplo, ¿qué alimento relacionarían con el enojo? ¿Algo que pica? El chile, sí, algo que pica. Algo que pica, ¿verdad? Irrita, ¿no? Entonces, si comes mucho, pues te va a irritar. Entonces, la persona, ¿qué necesita comer en la vida? Necesita comer tranquilidad,
Pero lo primero que tiene que hacer es dejar salir ese enojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería sacar el enojo de una manera sana? Primero reconocer que estoy enojado y por qué estoy enojado. Y puedo hablarlo con alguien, puedo escribirlo. Hacer ejercicio, pero con la intención de sacar ese enojo. Okay. Porque, por ejemplo, si vemos el cuerpo de una persona enojada, que su parte de arriba es una parte grande, muy musculosa, tensa, rígida, ¿cierto? Y tiene sentido que son los peleoneros, les gusta el box, les gusta el contacto, porque tienen enojo ahí guardado. Sí tiene que ver con el gimnasio, que estén duros y que todo esto, pero el músculo necesitaría también poder tener esta flexibilidad. Por eso cuando haces ejercicio, haces el ejercicio y después haces estiramientos, ¿verdad? Para que el músculo no se quede duro, no se quede tenso. Pero una persona que guarda enojo, podríamos ver el cuerpo, la parte de arriba grande, tensa, rígida, y la parte de abajo chiquita, así, ¿verdad? Entonces, sacar el enojo podría ser hacer ejercicio con esta intención de sacar mi enojo, escribir o hablar con alguien. Y sí puedo hablar, puedo decir, me voy a dar el tiempo de sacar mi enojo. Oye, y a tu mejor amigo o amiga que puede comprender que vas a sacar el enojo. Nos podemos tomar un café, necesito sacar esto que traigo. O quejarte, necesito quejarme y no quiero quejarme toda la vida, sino ocupo unos 15 minutos de nuestro encuentro para quejarme de lo que necesito quejar. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Espero que ocupar mi lugar en mi propia vida conmigo mismo les sirva, practíquenlo. Es muy agradable sentirse amado por uno mismo. Y desde este lugar de verme a mí mismo, los demás van a verte y van a poder amarte de una manera diferente. Hay una pregunta pendiente, la hacemos la próxima. Dímela. Dice Esmeralda, ¿y también hay familias que no se permiten estar felices? Sí, no lo dije, iba para allá. Sí, la siguiente sesión hablamos de esto, Esmeralda, con todo gusto, de cómo la educación en mi familia me lleva a repetir estos patrones de, por ejemplo, lo que decía Cecil, de no descansar o de no mostrar el enojo, no mostrar la alegría, no poder estar felices. Nada es suficiente para económicamente, por ejemplo, nada es suficiente para ser feliz y nada es suficiente, podríamos hablar hasta de la nuera o el yerno, la pareja de... No es suficiente ninguna persona para mis hijos. Y bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Si ves este video ya grabado y tienes comentarios, tienes preguntas, tienes aportaciones, déjalas aquí abajo. Si te interesa algún tema específico, también escríbelo y con gusto lo tratamos. Preguntan por los salados también, entonces también puede ser un tema. Sí, también por los salados, sí, puede ser un tema la comida, exactamente. Y bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles para ser cada vez más libres. Les dejo este video de vida sistémica.